Destacado intelectual, patriota y abogado dominicano. Abelardo Sergio Vicioso González nació el 27 de abril de 1930 en Santo Domingo. Hijo del matrimonio de Sergio Vicioso y Leonor González, fue el mayor de 5 hermanos. Desde temprana edad, Abelardo mostraba un amor por la literatura. Con sus primeros escritos publicados en el periódico El Caribe, marcó el comienzo de una carrera literaria en ascenso. Recuerdo María Ugarte lo apadrinó junto a otro grupo de la generación del 48, a la generación literaria que pertenecía. De la generación del 48, con escritores de muy alta valía en la historia de la literatura del país. En 1957 publica su primera colección de poemas, La lumbre sacudida, con la que recibe el Premio Nacional de Poesía Gastón Fernando de Ligne en 1958. También fueron reconocidas sus obras Santo Domingo en las letras coloniales, 1492-1800, con el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en 1979 y el Freno Atero en la literatura dominicana con el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña en 1982. En 1953 se gradúa como abogado en la entonces Universidad de Santo Domingo, hoy UAS, e inmediatamente aplica para un puesto diplomático ofrecido por el gobierno. Trujillo en persona fue a esa entrevista porque él quería diplomáticos para que acompañaran a Ramfis Trujillo en las embajadas en Europa, diplomáticos jóvenes, preparados. Entonces, ahí le nombra teniente, segundo teniente. Eso no lo estaba esperando él. Poco después es designado fiscal militar y pasa a dirigir la revista de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la represión bajo la cual vivía el país le motivó a unirse con los grupos que conspiraban en contra de la tiranía trujillista. Cuando Abelardo desertó de su condición de agregado militar en Curazao, el hermano es mandado a hacerlo desistir. El hermano es convencido por él de que también deserte. Entonces fue una situación que se ve que al régimen le irritó sobremanera y ellos fueron trasladados como presos a San Isidro. Y esta familia entera queda en la condición de detenidos. Estaban presos en San Isidro, detención domiciliaria. Vivían en una de esas casitas que se le asignaban a los soldados u oficiales. Ese detalle no lo sé ahora, pero fue así, fue una cosa terrible. Entonces eso impactó. En 1959, Abelardo y su hermano Vinicio salen de Curazao y se exilian en Cuba, donde se integran al Partido Socialista Popular, PSP, en el que comparte con otros militantes como los hermanos Félix Servio y Juan Ducudrey, Quirico Valdés y Pedro Mir, entre otros. En 1963, durante el gobierno del presidente, profesor Juan Bosch, Abelardo Vicioso regresa a su tierra. 2 años después estalla la Revolución de Abril de 1965 para reponer en el gobierno al depuesto presidente Juan Bosch. Abelardo se integra a la revolución y a la lucha en contra de las tropas interventoras norteamericanas. Su poema Canto a Santo Domingo Vertical se convertiría en un himno de la lucha por la soberanía. El grito de la patria más extraordinario, más estentorio, fue su famoso Canto a Santo Domingo Vertical. El Canto a Santo Domingo Vertical es algo extraordinario, fue algo que movilizó las juventudes en todo el país. Tú oías las poesías coreadas en los liceos. Yankee, vuelve a tu casa, Yankee.
En 1966 comienza a impartir docencia en la UAS, institución donde también ocupó otros cargos importantes. Sus aportes al PLD se visualizan en la revista Política, Teoría y Acción, Vanguardia del Pueblo y en la Secretaría de Cultura del PLD. Abrió el foro cultural en la misma Casa Nacional, que sirvió de escenario a muchísimos actos culturales del partido. En apoyo a la Revolución Cubana, Abelardo Vicioso cofunda el Comité Dominicano Amigos de Cuba y desde la presidencia, como asistente especial del presidente Leonel Fernández en 1996, hace grandes labores para restablecer las relaciones diplomáticas con la vecina isla, Cuba. Su trabajo literario fue de gran reconocimiento. Cantos latinoamericanos, 100 poemas de intenso vivir, obras completas de Gastón de Ligne y de Amores y Sinsabores forman parte de sus grandes obras. Abelardo Vicioso murió el 13 de enero de 2004 mientras redactaba su novela Las Memorias del Teniente Veneno. Toda una historia que hay que conocer y al mismo tiempo narra toda la época de Trujillo. Un poco es un recorrido por la historia de nuestro país, desde sus inicios, ¿verdad? Y de su familia y de él mismo. Todo su historial en ese campo está recogido en un libro que él escribió, que creo que no llegó a concluirlo, porque él murió en el tránsito de terminar este libro, pero del cual él nos hacía muchas anécdotas sobre lo que era el Teniente Veneno. Abelardo Vicioso estuvo casado con Altagracia Solano, con quien procreó 2 hijos, Carlos y Cintia. Su humildad y pasión por la vida fueron algunas de sus cualidades más entrañables. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.